Buenos días en este domingo 25 de abril. Estamos en la segunda semana de haber iniciado con esto de la pandemia, con esto del COVID de manera personal. Hoy nos sentimos un poco mejor, gracias a Dios, y sabemos que vamos poco a poco acercándonos a la victoria del Señor sobre la enfermedad, sabiendo que vendrán ya días de sanidad, días diferentes, y me siento muy feliz porque hoy también puedo compartir con ustedes esta palabra, a pesar de que no hemos podido asistir a la iglesia durante 2 semanas, pero siempre el Señor nos ha dado una palabra de aliento, una palabra de esperanza, que es lo que tenemos que compartir con el pueblo de Dios. Siempre hemos considerado que los tiempos de crisis para los seres humanos son un termómetro especial para medir o también para evidenciar la relación que tiene cada persona de manera individual, cada creyente con Dios, así como su relación también con los demás, con los demás miembros del cuerpo de Cristo. El ser agradecido es y debe ser siempre parte de nuestra naturaleza, no naturaleza humana, naturaleza cristiana, ser agradecidos con Dios. El apóstol Pablo nos recuerda constantemente que debemos agradecerle a Dios en todo y por todo. Y esto lo hemos aprendido como uno de los valores esenciales del cristianismo. Cuando normalmente uno está en la comodidad de su vida cotidiana y no tiene la menor idea de lo que está a punto de venirse encima. Me refiero directamente a los últimos acontecimientos, los cuales hemos pasado mi familia y yo durante estas 2 semanas, 2 semanas intensas de lucha contra la enfermedad. Normalmente cuando uno está en la comodidad, en la tranquilidad y no tiene una idea de lo que se le viene encima, le da gracias a Dios por las bendiciones, claro, todos los días en la mañana nos levantamos y le damos gracias a Dios por ese nuevo día, por esa nueva oportunidad, pero yo considero que esas cosas uno las hace sin ser lo suficientemente agradecido, y esto lo digo que ya como una vivencia personal, más allá de que estemos o no estemos agradecidos. Por eso es que la Biblia nos habla acerca del pueblo que de labios honra a Dios, pero la actitud del corazón a veces se nos aleja, hasta está un poco lejana, y pienso que a veces no somos lo suficientemente agradecidos con el Señor. No es lo mismo, por ejemplo, valorar la salud que uno disfruta en un momento determinado, a valorar la salud que recién ayer disfrutaba mientras se encontraba fuera de cualquier dolor o fuera de cualquier foco de infección, fuera de cualquier complicación respiratoria. No es lo mismo levantarse en la mañana y desplegar a todo pulmón. Yo vivo en un lugar muy hermoso donde a la par de mi casa hay una pequeña montaña, y poder respirar a pulmón abierto es algo que no lo disfruta uno o no lo valora realmente porque lo tiene todos los días, pero en estos momentos hemos visto cómo es la misericordia de Dios la que nos permite estar nuevamente disfrutando de todas estas bendiciones. La llegada de la enfermedad del COVID ha sido todo un tiempo de cambio, el cual me ha enseñado. He tenido que adaptarme de manera bastante rápida, y también de manera rápida pues he tenido que cambiar el enfoque con respecto a qué esperar de todo esto. Aquí se hace uno preguntas muy puntuales, muy importantes. ¿Qué esperamos de todo esto? Aprendimos, y sé que hemos aprendido, pero es más, algunas cosas no las aprendimos, sino que más bien las reafirmamos
conocimientos básicos. Hay conocimientos básicos que teníamos ahí guardados en nuestra mente. Por ejemplo, que debemos estar preparados a enfrentarnos a lo que Dios nos tiene dispuesto. Y eso no lo sabemos. El panorama nos puede cambiar radicalmente de un día para otro. Nuestra meta no es vivir muchos años sobre la tierra. Esto tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. Nuestra meta no es vivir muchos años sobre la tierra, sino más bien vivir lo que Dios quiere que vivamos y de la manera como Dios quiere que la vivamos también. Que esto es otra cosa que tenemos que aprender. Debemos estar siempre dispuestos para partir con el Señor, estar dispuestos para que en cualquier momento el Señor nos llame a su presencia. Esto tenemos que tenerlo muy claro, totalmente claro. O, caso contrario, si el Señor así lo permite, pues quedarnos un tiempo más, si esa es su voluntad. Y finalmente, otra de las cosas que hemos aprendido es que nunca pensamos, por lo menos en mi caso en particular, nunca he pensado ni he tenido temor ante la inminente partida a la presencia de Dios, y saber que eso puede suceder en cualquier momento, pero mientras estemos luchando vamos a seguir haciendo el esfuerzo, porque sabemos que si el Señor nos alarga la vida aquí es porque hay algún propósito más importante. Hoy en esta mañana he tenido en mis manos, he leído un trozo de las Escrituras que quiero compartir con ustedes, porque es a mi criterio un resumen de lo que deberíamos estar viviendo, sintiendo, tal vez experimentando la mayoría de los cristianos ante una situación como esta. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado acerca de que el COVID nos cambió la vida a la humanidad entera, para bien y para mal. Para los cristianos, para los hijos de Dios, tiene que habernos cambiado para bien, porque la palabra del Señor nos enseña que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso quiero compartir con ustedes este pasaje que está en 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 15. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Hermoso. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y Él en Dios. Muchas veces se nos cuestiona acerca del conocimiento que tenemos de Dios, porque de manera general todos tenemos cierto conocimiento de Dios, y sé que casi siempre situamos ese conocimiento a nivel de la mente, a nivel del intelecto, sea por pensamiento o por algún tipo de fijación histórica, porque los seres humanos somos un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de
de información que vamos guardando en nuestra memoria. Históricamente hemos venido acumulando a través de todos los años. La humanidad siempre ha tenido o ha sentido esa necesidad acerca de experimentar, conocer o de alguna manera tener una noción con respecto a Dios. Y esto se convierte la mayoría de las veces en una fijación histórica, pensando que a Dios se le puede conocer de la misma forma en que decimos conocer los demás elementos que están alrededor nuestro en la naturaleza: un árbol, una flor del campo, una oveja recolectando néctar, en fin, tantas cosas de nuestra vida cotidiana que son parte de la creación. En tiempos donde hay sequía en los campos, en tiempos en donde hay falta de alimentos por todas partes, mucha desilusión de las personas con respecto también a la falta de solidaridad entre los seres humanos, es precisamente el momento en el cual los cristianos debemos demostrar de lo que estamos hechos. No sé si usted lo ha analizado, si lo ha analizado en algún momento. ¿De qué estamos hechos los cristianos? ¿De qué estamos hechos? Hay algo hermoso, lo que la Biblia nos dice. Dice que Dios es amor. El que no conoce a Dios no conoce el amor. Y si Dios es amor, ¿de qué deberíamos de estar hechos los cristianos? Es la pregunta de este día. Recordemos, hermanos, que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en propiciación por nuestra necesidad espiritual de un Salvador. Esa es la razón primordial por la cual Cristo vino a la tierra. El contagio del COVID nos ha enseñado algo muy hermoso, y es que la única forma en la que podemos salir adelante es a través de la unión de unos con otros, mostrando día con día la solidaridad. El ser humano ha perdido esa capacidad de relacionarse, ha perdido esa capacidad de amarse, precisamente porque se olvidó de lo más importante, que era la solidaridad. Y este asunto del COVID nos ha enseñado que si nos unimos, si nos solidarizamos, vamos a poder definitivamente llegar hacia una etapa diferente de nuestra madurez como cristianos, como hijos de Dios. Recordemos que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, y no porque sea algún mérito de alguno de nosotros, no por nosotros mismos, de ninguna manera, más bien por la gracia y por la misericordia de Dios. No hay mejor momento para que un ser humano pueda ver reflejado el amor de Dios que momentos, instancias en las cuales todo parece adverso. Cuando todo está difícil, cuando todo está, decimos los ticos, cuando todo está patas arriba, es cuando realmente nos damos cuenta cómo el amor de Dios sigue caminando ahí en favor de los hijos de Dios, de la humanidad entera. La palabra nos enseña que Dios de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que ese amor de Dios incondicional, ese amor de Dios que nunca deja de ser, ha sido derramado en el mundo y sigue estando ahí a disposición de la mayoría de los que queramos tener acceso a Él. Dice el verso 10 del texto que leíamos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido que amar a Dios primero antes de que Él nos amara a nosotros? Quizás no hubiera sucedido absolutamente nada, obviamente. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre actuamos
de manera que lo que hacemos es el reflejo de lo que sentimos. Entonces, como persona, yo estoy condicionado a dar amor si recibo amor, pero nunca hubiera sido fácil de ninguna manera el poder dar amor sin haber recibido nada a cambio. En el proceso de Dios, por eso es que Dios actúa de esa manera. Dios nos ama a nosotros, nos da amor. ¿Por qué? Porque es la única manera en que los seres humanos podamos ver reflejado ese amor. Y precisamente cuando habla de la propiciación, cuando habla del pago, cuando habla de la cancelación de la deuda que como hijos de Dios teníamos, como creación de Dios teníamos, aquí es donde nos damos cuenta cómo fue que Dios derramó ese amor inmenso sobre cada uno de los seres humanos. Por eso es que la palabra de Dios sigue diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, amó y lo sigue amando, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, podamos tener vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos vida eterna. Dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué bonito, cómodo, agradable es cuando estamos en una posesión fuerte por el virus, cuando estamos en los momentos de, como decimos nosotros, cuando se nos encandila, cuando se nos enciende la enfermedad, cuando tenemos problemas respiratorios, cuando no podemos casi ni hablar, sentimos que nos ahogamos, que el aire nos falta en los pulmones y el virus nos tiene atrapados, como decimos los ticos, nos tiene agarrados del pirucho y no sabemos qué hacer, pero de pronto alguien nos pasa por ahí un mensajito, alguien nos manda un mensajito en el móvil y nos dice que nos desea pronta recuperación, pero también es hermoso y lo hemos experimentado muchas veces durante estos días, gracias a los hermanos. De hecho, públicamente lo digo, a los hermanos que se han preocupado por mantenernos con provisión, con alimento, porque durante todo este tiempo no hemos salido ni siquiera al patio de la casa. Gracias a los hermanos que también nos envían medicamentos, nos envían alimentos. Algunos se toman la molestia incluso hasta de cocinarnos cosas básicas de nuestra dieta que son muy apreciadas, el caldito de pollo, delicioso, las tortillas, tantas cosas que nosotros dentro de nuestra gastronomía costarricense disfrutamos tanto y que son parte de nuestra dieta y con la cual nos sentimos amados. Yo me siento muy amado cuando algún hermano me hace llegar alguna comida de esas especiales, de esas caseras, y la disfruto mucho. Y uno sabe que lo hicieron con todo el amor del mundo y están esperando en la recuperación, están esperando que reaccionemos. Por eso quiero agradecer a muchos hermanos de la iglesia por sus infinitas muestras de aprecio, de amor, de cariño, porque cada vez que llega provisión comprendemos que esto sucede porque Dios nos ha amado a nosotros primero a través de esas personas. Y ese es el amor de Dios. Dios nos amó primero a través de todos ustedes, los que han enviado sus presentes, la gelatina, las cosas de tomar, los medicamentos, repito, el arroz, la sopita de pollo y tantas cosas deliciosas que han llegado en estos días, que más bien hemos estado, como decimos los ticos, a cachete, la hemos pasado súper bien, y eso es gracias al amor de Dios reflejado en cada uno de ustedes. No sabemos, hermanos, y en este momento nos atrevemos a decir que no sabemos el desenlace de esta pandemia, pero sí estamos seguros que
cada día que pasa, cada hora que se avanza en este asunto, los lazos de amor, los lazos de amistad entre el cuerpo de Cristo crece. Y me siento cada día más orgulloso de haber tomado la decisión de seguir a Jesús y de ser parte de su iglesia, de ser parte de ustedes, de ser parte del cuerpo de Cristo. Es lo más hermoso, la mejor decisión que podamos haber tomado. Yo quiero exhortarlos a todos, un día como hoy, para que no bajemos la guardia, nos mantengamos firmes en la convicción de que como hijos de Dios debemos permanecer en su amor, debemos permanecer en su misericordia. Cuando uno atraviesa por un cuadro severo de contagio como que estamos pasando, como el que yo estoy pasando actualmente, se da uno cuenta precisamente acerca de lo frágiles que somos como seres humanos y de lo eminente, como les decía anteriormente, que puede ser reunirse con el Señor en cualquier momento. Por eso el llamado, la exhortación en este día es a que permanezcamos firmes, esperemos la venida de Cristo, hermanos, hoy más que nunca, esperemos la venida de Cristo. Recordemos que el Señor prometió que venía por su iglesia. ¿Y cómo dijo que vendría? Como ladrón en la noche. No se sabe el momento, no se sabe la hora, pero Él dijo que vendría y Él cumplirá con su promesa, cumplirá con su palabra. Por eso hoy yo quiero que usted medite mucho sobre esto. Hay algo que no nos puede desviar y es saber que fuimos llamados, fuimos escogidos por un propósito. Dios ha derramado su amor, infinito amor, en cada uno de nosotros. Ese amor que fue plasmado en la obra más grande, la obra más hermosa que podamos haber visto en toda la historia de la humanidad, que es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Así que confiemos en el Señor, confiemos en la venida de Cristo. Nunca dejemos de lado la solidaridad, nunca dejemos de lado el amor hacia los hermanos. Recordemos que, como dice la palabra de Dios, todo pasará, todo pasará. La gente que vive muy emocionada, que la profecía, que el don de lenguas, que tantas cosas que nos distraen a veces, esperando y anhelando con ganas esos famosos dones espirituales, pero a la mayoría se les olvida algo muy importante, que es el don de todos los dones, el que está por encima de todos, el que nunca pasa, el que nunca dejará de ser, el amor de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que vivamos de manera quieta, de manera reposada, vivamos sin fingimiento, reconociendo que estamos en las manos del Señor y que el Señor nos ha permitido un día a la vez el poder levantarnos un día como hoy, el poder compartir su palabra, el saber que mañana vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes, el saber que a la par nuestra, a la par suya, a la par de muchos de nosotros, va a haber gente también contagiada, va a haber gente sana, habrán algunos que van a tener que partir con el Señor, pero lo más importante de todo es que nunca dejemos de llevar esta palabra, esta voz de aliento hacia aquellos que están pasando por dificultades y decirles: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. Cualquier cosa que estemos pasando en este momento es infinitamente pequeño en relación con la plenitud, el gozo, la vida eterna que vamos a tener, valga la redundancia, por una eternidad. Y eso es lo que significa precisamente la vida eterna, el disfrutar sin límites. Dios quiere que vivamos ese día a la vez pensando en esto, pensando en el amor de Dios, en cómo Dios se ha derramado en nuestros corazones y cómo tenemos que aprovechar para llevar este mensaje, esta voz de aliento,
El amor positivo, que es el amor que Dios nos regala. Y esto tenemos que entenderlo, independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de si tenemos dolor, si sentimos que ya no podemos respirar, que nos ahogamos, que nos duele mucho el pecho, que nos duele la espalda, lo que sea, y que nuestros órganos de pronto se sienten colapsados o que los niveles de energía se nos caen. Ahí está el amor de Dios, ahí está el amor de Dios sosteniéndonos. Él no nos ha dejado ni nunca nos va a dejar. ¿Por qué? Porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. En esta mañana yo quiero bendecirle, yo quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de haberme podido dirigir a usted, de haber podido compartir esta palabra y decirle esto. No se despegue de la palabra de Dios, no se despegue de la Biblia, que es la profecía más confiable, que es la que nos guía directamente hacia el Padre, todos y cada uno de los días de nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo en esta mañana. Y espero que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y sus corazones se mantengan limpios y irreprensibles, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones.